El otro día me encontraba caminando con una muy bella interlocutora y de repente me comenta de la nada, en un momento muy oportuno y particular, su repulsión hacia el sionismo y los crímenes de Israel. No era un tema que yo hubiese tratado con esta persona ni tampoco conocía previamente mi postura. Así que gratamente sorprendido. Ahora, ¿por qué digo que el momento era oportuno? Porque precisamente yo le estaba contando de la vida y la obra de un gran amigo mío muy querido, tremendo personaje, Guillermo Montagne, que ustedes lo conocen, y si no lo conocen, lo conocerán hoy. Eh, pero no había llegado a contarle la instancia clave, creo yo, de lo que fue la trayectoria de Guillermo y que lo une a mí, lo que lo acerca a mí, lo que me permite ser beneficiario de esta hermosa amistad. Y es que Guillermo se abrazó a la causa palestina con fervor, estudió muchísimo y él que ha tenido una vida llena de aventuras que ojalá algún día me haga el favor de compartir con el público, estoy seguro que lo disfrutarán porque es de esas realidades que superan la ficción. Bueno, él, que vivió en Inglaterra, que se crió en Inglaterra en tiempos de los Beatles, etcétera, se puso a traducir las mejores obras y más significativas que existen de crítica al sionismo, tanto de autores judíos como de autores palestinos, entre ellos Norman Finkelstein, con quien él entabló una relación. Y esta chica, yo no había llegado a contarle precisamente que el Guillermo del cual le estaba hablando era este Guillermo, el gran antisionista. Y me dice, para mi sorpresa, yo vi un video de un profesor cuyos padres estuvieron en los campos de concentración y que le explica a una muchacha claramente que no iba a permitir que en nombre de su familia, que en nombre de las víctimas del holocausto, se perpetrara otro holocausto, se cometieran esos mismos crímenes en Gaza, que es lo que están haciendo los sionistas. Y le digo, ¿es este video? Se lo muestro, el famoso video Lágrimas de cocodrilo de Norman Finkelstein. Y me dice, sí, bueno, mi amigo Guillermo lo tradujo. Un instante un tanto mágico, ¿no? Yo le estaba hablando de Guillermo, no habíamos llegado a hablar del sionismo, ella saca el tema y este video, que subtituló Guillermo hace tantísimos años, no sé, 15, ya nos lo dirá, es precisamente el que ella había visto y que, bueno, contribuyó a que abra su mirada sobre este tema. ¿A qué viene esta introducción, este preludio antes de incorporar a mi amigo Guillermo, cuyo canal original era Voz Alternativa? Este es el video de Norman Finkelstein, duro con una joven en la audiencia. Ahora tiene este canal actualizado que es Voces Alternativas. Bueno, ¿por qué traigo este tema? Porque algo que he hablado con él desde que lo conozco es cuánto nos indignó, cuánto nos fastidió, a mí particularmente como periodista y que he experimentado tantas censuras por ello, el discurso único en defensa del Estado criminal de guerra israelí, etnosupremacista, en los medios de comunicación. Pero eso está cambiando. Creo que hoy, como nunca, ha crecido la noción del horror que perpetra el régimen de Netanyahu. Y Guille, en gran medida creo que es porque personas como vos, y en menor medida yo y muchos otros, hemos puesto un granito de arena y hemos trabajado como hormigas para que no se invisibilice el sufrimiento de los palestinos, que hoy es atroz. ¿Cómo lo ves, querido amigo? Claro, bueno, ¿qué tal? Hola a todos y a toda tu audiencia, gracias por la invitación, Nico. Bueno, sí, culpable de haber hecho esos videos, de haberlos, porque primero es un trabajo que uno se toma, ¿no? De selección, ¿no? O sea, son horas y horas de buscar en internet. Estamos hablando de allá hace 15 años, más o menos, ¿no? 2006, 2007, 2008. Y creo que primero fueron unos videos de If Americans Knew, que eso yo no sé si lo viste, es una periodista que hizo una estadística nomás de cuántos, mira vos, de cuántos niños habían muerto, ya pensando en la cantidad de niños que habían muerto. Mira qué terrible, ¿no? ¿Cuántos niños habían muerto palestinos y que los medios no lo decían? ¿Y cuántos niños habían muerto del lado de Israel con los actos, digamos, de violencia y de terrorismo? Y el desbalance era brutal y cómo los medios no cubrían eso y que ella, como periodista, ya le había sentido la necesidad de viajar al lugar y constatar, y se contactó con B'Tselem, con
la organización, la ONG de Derechos Humanos israelí, que es indiscutible, intachable, que dice la verdad sobre lo que pasa. Después vino, por supuesto, la traducción de Norman Finkelstein, el contacto con él, que subió con la traducción al español a su sitio, y después vino lo de las lágrimas de cocodrilo, que ahora no estoy seguro si fui el primero en traducirlo, creo que sí, pero sí seguro el primero en traducir a Norman Finkelstein al castellano, su conferencia en la Universidad de Brown. Ahora me entra la duda. Pero sí fui el primero en traducir muchas cosas de judíos antisionistas, o por lo menos defensores, por no decir anti, que suena feo, pero sí que son defensores de los derechos de los palestinos, justamente para atajarse del sello que te viven amenazando y el chantaje ese de antisemita, el mal llamado antisemitismo, pero que, bueno, había que luchar contra la omisión, los medios que hacen la narrativa, la propaganda pro-israelí permanentemente, y el silencio absoluto del sufrimiento del pueblo palestino, que ya lleva más de 70 años. Yo me acuerdo que te conocí cuando lanzo mi primer documental previo a YouTube, La dictadura silenciosa, censura sionista en el Cono Sur, y entrevisto a varios colegas de distintas perspectivas que fueron censurados por el lobby sionista, ¿no? Cunio, cuando sacamos la investigación sobre el programa, el software de espionaje masivo israelí Pegasus, que yo hago la presentación en el Congreso, le levantan el programa en Crónica. Juan Manuel Suárez Pinto, que es quien hace el contacto entre nosotros, también el caso de Anwar Makhlouf, el abogado que en ese entonces presidía la Federación Palestina de Chile, que fue prácticamente secuestrado por los israelíes y no le permitieron acceder a información de primera mano de los crímenes que estaban cometiendo en aquella época, año 2018 en realidad, 2018. Bueno, ahora, Guille, ¿qué es lo que nos trae hoy? Aprovecho y recomiendo este documental de 10 héroes judíos contra Israel, Netanyahu y su feroz opresión a Palestina, que en gran medida he hecho con el material que vos me has mostrado y todo lo que me enseñaste. Finkelstein, Shlomo Sand, el historiador, Miko Peled, el hijo del general, Rothbard, el libertario antisionista, ese ya lo conocía yo. Lástima que Milei lo ha citado tanto y nunca abrió una página de lo que dice Rothbard de Israel. Pero ahora vamos a la tragedia, la tragedia ineludible. Nunca me imaginé que canales del mainstream iban a expresar las cosas en estos términos, pero en este informe de Telefe Noticias, que por cierto tenemos que blurrear las imágenes de muertos, sangre, desnutrición, que a ellos les permiten, ¿no? Gran paradoja, pero nunca me imaginé que iba a encontrarme un informe así que empieza diciendo, bueno, holocausto en Gaza, a la DAIA, a todos estos lobbies dedicados a la censura, al chantaje, a la extorsión, a prender fuego en la hoguera bajo acusaciones de antisemitismo a cualquiera que señale esto, se deben estar prendiendo fuego los ojos. Guille, si me acompañás, lo vamos a recorrer, lo vamos a escuchar, son 5 minutos y después me contás libremente qué te produce esto, cómo reaccionás. Eso dicen las pintadas que aparecieron esta semana como denuncia anónima en una zona apartada en el Muro de los Lamentos. No es un acto de vandalismo más. En medio de una violencia que crece y el cambio de discurso de parte de la comunidad internacional, los grafitis son un reclamo ante una realidad dolorosa. Some of those kids that's real starvation stuff. I see it. And you can't fake that. Absolutamente nada justifica as ações terroristas perpetradas pelo Hamas. Mas não podemos permanecer indiferentes ao genocídio praticado em Israel, por Israel em Gaza. Más de 61.000 muertos desde 2023 por ataques armados, al menos 160 de hambre, según la ONU, y un territorio destruido casi en su totalidad son la evidencia de lo que ocurre en Medio Oriente ante los ojos del mundo. En su origen griego, la expresión holocausto significa sacrificio. En la historia mundial es el plan de exterminio contra judíos y diversas minorías perpetrado por el nazismo. Ahora las pintadas señalan a otras víctimas. El debate supera al uso de la expresión y busca poner la lupa en los objetivos del gobierno israelí en Palestina, un plan que ya presentó al Consejo de Seguridad de la ONU. Incluye el desarme de Hamás, la liberación de los 50 rehenes secuestrados en los ataques del 7 de octubre, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control de seguridad israelí sobre el lugar y la existencia de un gobierno civil alternativo que no esté integrado
ni por Hamás ni por la Autoridad Palestina. La respuesta de Reino Unido, Francia, Dinamarca, Eslovenia y Grecia llegó inmediatamente. We call on Israel to urgently reverse this decision and not to implement it. And we reiterate that any attempts at annexation or of settlement extension violate international law. Expanding military operations will only endanger the lives of all civilians in Gaza, including the remaining hostages, and result in further unnecessary suffering. Pese al rechazo de la propuesta y la negativa de Israel de reconocer un fenómeno de desnutrición generalizada, el primer ministro Benjamín Netanyahu le dio un ultimátum a los más de 2 millones de palestinos que viven en Gaza. Les permitirá marcharse a Egipto y Jordania antes de la próxima avanzada. El anuncio es otro paso más en la pérdida de respaldo internacional, que ya lleva más de 3 meses. Los cuestionamientos de parte de líderes cercanos como Donald Trump y Giorgia Meloni y otros más lejanos como Emmanuel Macron, Lula da Silva, Gabriel Boric y el británico Keir Starmer se acumulan ante las denuncias internacionales por la hambruna en la región y hasta la situazione umanitaria in generale. A fronte di una situazione umanitaria a Gaza che non ho difficoltà a definire sempre più drammatica e ingiustificabile. Nunca dejaremos de indignarnos por acciones indiscriminadas y absolutamente desproporcionadas contra civiles inocentes, particularmente mujeres. Esto podemos pausar porque si no me olvido de lo que quiero decir, ¿viste? Dale. Discúlpame, pero van surgiendo cosas, ¿no? Y como no me puse nada a anotar, porque medio surgió de golpe nuestra reunión hoy, lo primero que quiero decir es que yo soy muy estricto con esto y con los medios. Bienvenido sea tarde. 70 años tarde. O sea, no tarde desde, digamos, el 20 de octubre, algunos días después de cuando ya todos nos damos cuenta que esto era un genocidio organizado. Pero tarde, recontra tarde, 18.000 niños quedándonos cortos con la cifra, tarde, ¿no es cierto? Después otra cosa que se me viene a la cabeza es, se horrorizaron ahora, no sé si te diste cuenta, se horrorizaron ahora más que nunca todos en Occidente, Macron, todos, ¿a partir de qué? A partir del hambre, de la hambruna. No a partir de los bombazos y las masacres y los niños explotados. A partir del hambre, porque aparecieron los niños con imágenes que yo no veía desde Biafra, ¿no? Niños, o sea, esqueletos muertos de bebés y niños. O vivos, que es peor, que ya son un esqueleto, que no tienen posibilidad de vida. Les horrorizó la hambruna, o sea, trascendió, o sea, ya no pudieron frenar las imágenes, pero ahora con la hambruna se horrorizaron todos y quieren reconocer a los dos estados. Otra reflexión mía, que me vienen ahora, así no quiero olvidarme, es que la solución de los dos estados puede llegar a ser una solución para salvar a Israel que no tiene futuro, porque la solución real es que no exista ya, que se vaya de alguna manera, que se desmantele, que desaparezca como Sudáfrica, esta entidad llamada Israel, porque esa es la realidad. O sea, Israel fue ilegítimo siempre, nunca fue víctima, siempre fue victimario, y el genocidio comenzó en 1947-48, con la limpieza étnica tan bien documentada en su libro Ilan Pappé, que no lo llegaste a poner en tu documental, pero que, digamos, esto empieza, el genocidio del pueblo palestino y la limpieza étnica, esto hay que recordarlo siempre, y la ocupación, porque son dos cosas, y la fuerza que tiene el lobby israelí, que tuvo durante estos 70 años para tapar en los medios el genocidio y la tortura del pueblo palestino bajo ocupación. Porque los pro-palestinos insistían mucho con apartheid, y yo discutía ya desde hace muchos años, no, sí, está bien, apartheid, pero hay que hablar de ocupación, porque hay que saber lo que es estar ocupado por un ejército que encima es racista y te considera a vos inferior,
que entra en tus casas de noche a aterrorizarte a toda tu familia, a los nenitos chiquititos, para que vayan aprendiendo, y se lo llevan al de 12 años y lo meten presos. Como bien decía Barghouti ahora en un video que vi hace poco, no nos olvidemos que con la liberación de los rehenes de Hamás, ¿qué se soluciona? Si hay más de 1000 niños presos todavía en cárceles en Cisjordania, niños palestinos todavía presos, más no sé cuántos miles de palestinos presos. ¿Entendés? O sea, siguen, o sea, además, y esto también lo quiero decir, algo que a mí me parece, es que Netanyahu desea fervientemente la muerte de los rehenes que quedan de Hamás. Pero Para escúchame, dice, pará, ya mató a déjame la terminar con mayoría. esto, para justificar más el Ya mató él a la mayoría. Él ya mató a la mayoría de los rehenes con sus bombardeos. Totalmente. O sea que Netanyahu está buscando la muerte de estos rehenes, que por eso los familiares de los rehenes están desesperando, haciendo las manifestaciones. No nos engañemos, los familiares de los rehenes no son que cuestionan el sionismo en Israel, quieren, o sea, hay un conflicto con Netanyahu, pero hasta ahí nomás. Yo no soy tan optimista como muchos que andan diciendo que, bueno, el 70, el 80% del pueblo de Israel, no. No hubiera sido posible este genocidio sin el adoctrinamiento, hay que ser consciente, por eso yo recomiendo mucho una entrevista a Ilan Pappé, que después, bueno, si tenemos tiempo la mostramos, donde él, con la tranquilidad y la maravilla, pues él es israelí, él es judío, con la tranquilidad que él puede hablar de todo esto, explica cómo la fascistización de la sociedad israelí, no solamente del gobierno. Porque no nos olvidemos que antes, o sea, además de todas las similitudes que tuvo el sionismo en sus orígenes con el pensamiento de racismo nazi, digamos, de raza aria única, que ellos querían lo mismo, un Estado judío para solamente los judíos, los orígenes mismos, y esto lo detalla y lo apunta y lo describe muy bien Ilan Pappé en esa entrevista, los primeros orígenes de entrenamiento, inclusive de las milicias sionistas, ¿sabes con quién fue? Con Mussolini. Por eso las camisas negras. Por eso vos te sorprendés, vos y yo nos dimos cuenta. Jabotinsky. Claro, el movimiento de Jabotinsky empezó con Mussolini los apañó, porque tenían en común ese nacionalismo, ¿entendés? Racista hacia todos los árabes. Por eso ellos, los palestinos, no son palestinos, son árabes. Les quitan la identidad palestina. Pero usan camisas negras desde Netanyahu hasta el ministro que le renunció, que ahora no se me escapa el nombre, todos aparecen con camisas negras. Qué casualidad, ¿no? Les encanta la camisa negra, fascista. Así que bueno, quería decir estas cosas porque me alegra, no me sorprende por ahí porque está bien, C5N también, tarde muchachos, los progres, tarde porque silenciaron durante 2 años, y los otros canales, bueno, con Feynman que tiene la banderita, viste, de Israel cada vez más escondida atrás de la Argentina. No sé si te diste cuenta, bueno, vos no estás acá. Lo ves a Feynman y a la bandera de Israel está cada vez más con el ridículo. Y Plager y Leukovich y Johnny Viale y todos estos que son parte, no ellos son los títeres los que ponen la cara, si no son los dueños de todas las producciones y los canales mismos, son los dueños de la pauta publicitaria. Entonces vos llegás a decir, como le pasó a C5N, a ese chico, a ese muchacho que dijo algo sobre Israel, tuvo que salir a pedir disculpas, creo que Tomás de apellido, que tuvo que salir a pedir disculpas hace unos años con gobierno kirchnerista, tuvo que salir a pedir disculpas para que no lo echaran de la televisión. ¿Por qué? Porque le bajan la pauta publicitaria, la más importante, que son todos los dueños sionistas. Entonces se quedan sin guita. Guille, a ver, algunas cosas. 186.000 personas habían relevado hasta septiembre del año pasado, ya va a ser un año más, la prestigiosa revista científica The Lancet, entre los asesinados directamente, que eran 40 y pico mil, ahora son 60.000, por acción militar, más los que murieron por hambruna. Ahora se podría calcular que fácilmente se rebasa los 200.000 muertos, más del 10% de la población gazatí asesinada en menos de 2 años. Recordemos que cuando esto empieza, New York Times incluso reconoció que se aplicó la
directiva Hannibal con los ataques de Hamas del 7 de octubre del 23 y que básicamente helicópteros militares y policiales israelíes abatieron a los israelíes con la premisa de que mejor matarlos antes de que sean rehenes. Después... Hay un testimonio, discúlpame, hay un testimonio de un soldado israelí diciéndole esto. Ya no es solamente indirecto. Hay un soldado que estuvo ahí que dijo lo que él sintió y vio. Y cómo mataron a sus compañeros, y está indignado y lo dijo, y se fue hasta el Congreso, hasta el Likud, para decirlo. Y hay otros testimonios. Hay un reportaje hecho hace 8 años, por la actualidad, por esta chica de Empire Files, Los Imperios, que es una chica, una periodista hermosísima encima. Es hermosa y es pro-palestina estadounidense, que le hace un reportaje a un ex soldado israelí arrepentido hace 8 años, y el tipo cuenta con lujo de detalles cómo era el sistema de aterrorizar a las familias palestinas, él entrando de noche. Cuando él se dio cuenta, fue sintiendo esa contradicción entre el adoctrinamiento de víctimas que le habían hecho a él y cómo ellos maltrataban a los niños de las familias palestinas. Obviamente, un tipo con un buen corazón se empezó a sentir mal, se fue a la mierda, se fue a vivir a Estados Unidos y ahora es un tipo que la cuenta y milita en contra y organiza, digamos, cosas con soldados arrepentidos. Esa la vi hace poco, 8 años. Sí, hay algo en árabe que se llama género, esta es la traducción, ¿no? Pero género disparar y llorar, que se refieren de manera más o menos crítica a toda, digamos, una corporación también de asesinos arrepentidos. Para mí está perfecto igual, que se arrepientan y que cuenten lo que hicieron. Está perfecto. Pero también desde la perspectiva palestina, alguna vez lo hablamos con vos, o sea, yo entiendo también que a veces se harten los palestinos de que la historia la cuenten los israelíes, incluso los disidentes, ¿no? Eso dice siempre una gran amiga mía, que es de origen libanés, que me dice, por favor, no me vengas ni con Finkelstein, estoy harta del judeocentrismo para hablar de este tema. Y es cierto. ¿Viste? Es como que los únicos que hablan de este tema son los judíos a todos los... Sí, porque los dejan hasta ahí. Finkelstein en 20 años no volvió a tener trabajo en una universidad. Vive en la pobreza en Coney Island. Lo conté ahí en el documental. Sí, y está mal, ¿eh? Y Norman está muy afectado. Vos sabés que yo también. Pero... por eso Ilan Pappé yo lo recomiendo tanto, porque es un tipo que puede hablar desde otro punto. Norman es más visceral y le ha hecho mucho daño todo lo que ha vivido. Sí, no es para menos. No es para menos. Escúchame, Guille, entonces, esto empieza con un ataque de falsa bandera, esa es la realidad. O sea, no hay un punto de Israel donde tardes más de 4 horas para llegar en auto al sitio en la frontera con Gaza de la discoteca donde se perpetra el ataque. Las fuerzas de Jerusalén de élite tardaron 8 horas en llegar. Y el recital, yo me enteré hace poco, no sé cuál de los, yo veo mucho, el recital parece que estaba organizado, que se iba a hacer en el norte de Israel, en otro lado, y le cambiaron de lugar. Se lo pusieron ahí al lado de Gaza. Exactamente, y por otra parte... los propios organizadores del festival habían realizado una consulta a la FDI, es orwelliano que le llamen al ejército asesino de ocupación israelí Fuerza de Defensa de Israel, porque era una fuerza de ocupación y de exterminio, pero bueno. Y los del FDI le dijeron que estaba confirmado que era seguro que lo hagan ahí. Y después no había guardias, ¿viste? Y pasan los guerrilleros con parapente. Es todo surrealista. Tenían orden. Tuvieron orden de no actuar, tuvieron orden de si pasa algo no actúen porque estamos en el reportaje de este muchacho que estuvo ahí, es muy interesante. El punto es, ya esto lo hemos hablado, hemos mostrado evidencias sobradas al respecto. Es un ataque de falsa bandera, los propios israelíes ordenan matar a sus ciudadanos, después terminan matando a la mayoría de los rehenes con los bombardeos junto al resto de la población gazatí, que no les importa un comino. Y hemos mostrado a Yoav Galán, que era el ministro de guerra de Netanyahu en ese momento, diciendo que les cortaban el agua, la comida y la electricidad porque los palestinos eran animales humanos. O sea, léxico abiertamente hitleriano. Ahora, esto que no lo están contando, estos medios que ya hablan del holocausto en Gaza, deberían contarlo y deberían contar que ya está blanqueado y admitido, algo que yo señalo desde que salió el cable de Wikileaks en 2006.
donde explican que Israel había financiado a Hamas, la embajada estadounidense en Tel Aviv, un cable oficial donde dicen el régimen de Netanyahu financió a Hamas. Ahora lo admitió Netanyahu, está admitido por Netanyahu. Esto es el diario del País, que tradicionalmente tuvo una línea más bien sionista, como New York Times, como CNN, como todos los que ahora admiten por la contundencia de esta aberración el genocidio. O sea, si Netanyahu creó Hamas, Netanyahu perpetró el atentado para justificar lo que es el peor genocidio del siglo XXI, entonces ya no es un problema de Netanyahu, es estructural, es el Estado de Israel, es un problema de raíz. No debería existir el Estado de Israel. Esa es la realidad. No debería existir. Es ilegítimo per se. Exacto, es muy duro decirlo, pero en realidad eso es lo que no tendría que haber nunca pasado. Lo que pasa es que hubo demasiados intereses para sacarse a los judíos de Europa, porque esa es la verdad. Se les preferían que lo pusieran en Palestina, porque en realidad si tenían que crear un Israel, lo tendrían que haber creado en la Alemania después de la derrota, o en Polonia, donde estaban los campos de concentración. Igual vos sabés perfectamente que la construcción del Estado judío en el suelo robado a los palestinos por el Imperio Británico, luego de que haya sido robado a los palestinos por el Imperio Otomano, o sea, la construcción de Israel, un país ajeno, ya había empezado. Sí, bueno, robado por el Imperio Otomano, pero vivían en total, no tenían problemas los palestinos. No, es verdad, es correcto, es correcto. Nadie los reprimía, ¿no? Bueno, pero no tenían... Se llamaba Palestina. No bueno, tenían tendrían independencia. Vos, siempre vas a estar en contra del Estado, fuera el que fuere, y lo entiendo. Pero digo, no se puede comparar la situación de los palestinos en el Imperio Otomano. De acuerdo. Totalmente, pero escúchame, tampoco se puede comparar cómo vivían bajo los ingleses, porque los ingleses, la gente que los mataba y los torturaba y tal, eran los sionistas que trajeron los ingleses. Acordate que en un momento los ingleses, para poner orden, incluso le frenan la mano, entonces empieza el terrorismo sionista contra los ingleses, que eran los que estaban entregando Palestina. El Hotel David, le ponen el bombazo en el Hotel David. Camp David, exactamente. Y hicimos el documental del diplomático Folke Bernadotte, el sueco que salvó a 30.000 judíos y lo asesinaron de manera inmisericordia por simplemente defender la vida de los dueños de ese país, que eran los árabes, en una misión de la ONU. Y noble, porque la ONU se inaugura en el 48 y la primera gran decisión que toma este prototipo de gobierno mundial es la creación de Israel. O sea, todas las condenas posteriores, la verdad, están viciadas de nulidad. Pero bueno, en fin. Lo es importante... el creador del mal. Al final, las Naciones Unidas fueron las que crearon este mal. Este monstruo, este Frankenstein, que es el Estado de Israel sionista, opresor, y que tuvo que nacer a través del terror, las masacres y la limpieza étnica. Esto hay que decirlo, esto hay que decírselo a cualquier persona que es nueva en el tema, que no tiene que tener miedo en confrontar con un sionista. No, porque antisemita, porque nosotros, porque el holocausto. ¿De qué me estás hablando? Si ustedes para crear el Estado de Israel, o sea, diferénciense del Estado de Israel. Si me querés hablar del holocausto, la Segunda Guerra Mundial, está bien, perfecto. Ahora, no me hablés defendiéndome. Si sos judío, si sos realmente judío, vos tenés que estar tan indignado como muchos sobrevivientes del holocausto, que ahora no me acuerdo el nombre, yo con los nombres. Hay uno que es muy conocido, que lo metieron preso en las manifestaciones, y que hay videos de él que se las pasa diciendo, viste, que él es sobreviviente del holocausto y que siente vergüenza, como deben sentir muchos judíos honestos. Entonces, no me ates el holocausto con lo que es el Estado de Israel, separalos tantos, porque el Estado de Israel nace desde el terrorismo, la masacre y la limpieza étnica. Entonces, su nacimiento, su creación, es eso. Y su estilo de colonización, que es de asentamientos y judeizando los territorios y maltratando y ocupando, especialmente desde el 67, la Cisjordania y ocupando Gaza y en varias oportunidades y cercándola, haciendo el gueto, porque esta es otra cosa que no se puede hablar. El famoso gueto de Varsovia, ¿no es cierto? Ellos lo repiten, pero 1000 veces peor con Pero Gaza. lo sostienen hace 70 años, 80 casi. En 2028 van a ser 80. O sea, hace 77 años
que tienen a la población palestina encerrada en guetos cada vez más reducidos, y ahora uno lo están por aniquilar, o sea, lo están por En realidad, borrar del mapa. discúlpame, en realidad a partir del muro, ¿viste? Se profundiza el tema de encerrados a partir del muro serpenteante, que además le roba kilómetros y hace que ellos tengan que viajar y que los hacen meterse, pero literalmente en unas jaulas que son los checkpoints, humillarlos cotidianamente para pasar a trabajar del lado de los israelíes, porque muchos de ellos el único trabajo que consiguen es del lado de los israelíes, paradójicamente construyéndole las viviendas de los colonizadores foráneos, extranjeros, que llama a Israel y les dice, vengan, 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 aunque nunca hayan tenido nada que ver ellos, ni sus progenitores, ni sus genes con la región, para ocupar como colonos ilegales Cisjordania. O sea, los que no han visto lo que son esos checkpoints, la humillación que tienen que sufrir para pasar cuando podían, porque ahora ni siquiera eso, ¿viste? Y lo que es Gaza, porque a la gente hay que explicarle que Gaza era una tira de 40 kilómetros, es una tira de 40 kilómetros por 7, 14 a lo más en su ancho, ¿entendés? Como máximo, rodeada, cercada por soldados que se han dedicado, como dice muy bien varios testimonios de médicos, el último que escuché británico, que estuvo en Gaza, que ha visto balas en la cabeza de niños, con esta organización trucha que hicieron de darles alimentos y con como los Juegos de la Muerte, esta serie horrible que han hecho, se dedican a dispararles y a matarlos, pero no ahora, cuando van a buscar la comida desesperados de hambre, no solamente ahora, lo vienen haciendo en el cerco de Gaza, porque esto también hay que resaltarlo. Todas las veces que el pueblo palestino hizo manifestaciones pacíficas, pero totalmente pacíficas, en Cisjordania y en Gaza, como el Día de la Tierra, ¿cómo respondió Israel? Con francotiradores tirándoles a las piernas, a los cuerpos y a las cabezas de los manifestantes. O sea, los mataron, les pegaron balazos. Y me estoy olvidando de otro tema que está muy en boga ahora, los futbolistas. George Galloway el otro día dijo, les importó un comino, ni siquiera a los futbolistas de élite han salido a hablar, ni siquiera Salah, que es un futbolista egipcio, que después de las declaraciones de Galloway creo que dijo algo, pero es notorio como, bueno, la FIFA, la hipocresía de la FIFA, hablando de fútbol, que sale con banderas contra el racismo, y desde que 2 años de genocidio, desde el 7 de octubre, pero 70 y pico de años de opresión palestina, nunca dijo nada, ¿entendés? Entonces, ¿sabes cuántos hay? 220 futbolistas. Este último futbolista, que era como el mejor futbolista, lo mataron, y hubo algunos futbolistas, viste, individualmente, hubo una bandera en el último de la Champions, no de la Champions League, era otra, que me sorprendió, que hubo una bandera puesta en el césped, pero que decía, basta de matar niños, ¿viste? No decía Israel ni nada, se las rebuscaron, pero la hipocresía de la FIFA de hacerse los antirracistas y hacer silencio y omitir sobre lo que pasó. Es más, yo fui, digamos, un activo, digamos, alguien que se movió puntualmente cuando la selección argentina estuvo a punto de jugar, cuando Maradona era el técnico, estuvo a punto de hacer un amistoso con Israel, porque Bilardo tenía esa cábala, ¿viste?, de jugar en Israel. Nos movilizamos y yo mismo llevé la carta a la AFA, donde habían matado y disparado a los miembros inferiores a varios de los chicos de la selección de Palestina. Y logramos que, porque también con otro de la mesa chica que éramos de Arsopal, que era la Asociación Argentina de Solidaridad con Palestina, ese muchacho tenía contactos con los técnicos de Maradona, y le llegamos a Diego directamente con unos DVDs en esa época, y los vio y dijo, nosotros no jugamos con Israel. Y la segunda vez que se la pusimos, también fui a la AFA con la carta, hicimos una manifestación enfrente de la AFA, con bebés, con sangre, con todo. Cuando se iba a jugar, Messi, que no sé si te acuerdas que iba a jugar, también que se decía que iban a jugar en Tel Aviv y que después redoblaron la apuesta, no, vamos a jugar en Jerusalén. Y en la selección con Messi, creo que fue en el 2018,
iba a jugar en Israel. Y simultáneamente saltaron en Barcelona, los pro-palestinos en Barcelona, armaron un escándalo donde entrenaba la selección, estaba Sampaoli de técnico, y dijeron, no, mejor nosotros, entre los jugadores dijeron, mira, nosotros mejor no queremos ir, no queremos, y logramos boicotearles 2 veces, que por eso se pueden hacer cosas, ¿viste? Y ahora más, ahora que hay más gente, cada vez más gente en Estados Unidos, por eso hay que destacarlo, ¿no? Movilizaciones masivas. Claro. 7 de cada 10 jóvenes en Estados Unidos saben que el Estado de Israel es genocida. 7 de cada 10. Pese a que es el blindaje mediático del sionismo en Estados Unidos, que vos acordate, yo te mostré ese documental que vos no lo conocías, una de las pocas cosas que yo te mostré, The Occupation of American Mind, narrado por Roger Waters, búsquenlo, La ocupación de la mente americana, está subtitulado en YouTube, véanlo, vale la pena, es una joya, que está Finkelstein, está Noam Chomsky, hay varios, pero que cuentan cómo se construye el cerco mediático para que haya una versión única en los medios. Pero claro, ahora, la parte buena de las redes sociales, que al menos esto no han censurado, de todo lo que han censurado en los últimos años, por lo menos esto no tanto en este último tiempo, bueno, esa fuerza de los palestinos grabando con sus propios teléfonos su martirio es lo que ha permitido, creo que hoy, el sionismo haya perdido la batalla. Netanyahu el otro día dijo, perdimos la batalla de la propaganda. En esos términos. La venían perdiendo antes, pero ahora más que nunca, pero ellos mismos se pegaron el tiro, porque ¿sí? La atrocidad del genocidio y filmado. Por eso yo me indigno mucho con la gente que no quiere, ¿viste? Yo tengo, imagínate, familiares, familias cercanas, ¿viste? Encima, Ilan Pappé en el reportaje dice como él se tuvo que pelear con toda su familia, me siento totalmente identificado, ¿viste? Familiares cercanas que, ¿viste? Se horrorizan con los árabes y los musulmanes y compran se ven televisión nada más. Pero bueno, hay que destacar que ha habido un cambio, un progreso enorme en el sentido de la concientización, pero también hay que decir que sigue siendo fuertísima, digamos, el cerco, la omisión, el poder del sionismo en los medios, porque sigue de alguna manera tapando y omitiendo el genocidio, hablando del primer ministro de Netanyahu y la organización terrorista Hamas, ¿viste? O sea, adjetivan terrorista Hamas y hablan del primer ministro. Bueno, ojo que el informe de Telefe que te estaba mostrando, por eso te digo, están expresando cosas que no expresaban antes. Dice, el primer ministro Netanyahu acusado de crímenes de lesa humanidad con un pedido de captura internacional, por lo cual debería ser arrestado. ¿Sí? Eso ya es para descorchar un shampoo, ¿viste? Porque la verdad que... Un champán, querrás decir. Sí, claro, sí, shampoo es una manera de decir, sí. Mira, esto de Ilan Pappé, 1 minuto dura, es lo que encontré, que lo tenemos a mano, me parece interesante. Los mitos, sí, es buenísimo. El mito del sionismo sobre Israel está construido sobre numerosas falacias y mentiras, relatos ficticios que nos impiden entender los orígenes y la realidad actual del conflicto, y que sutilmente arrojan dudas sobre el derecho moral de los palestinos a la tierra que ocupan. En este innovador y polémico libro, el mundialmente reconocido historiador israelí Ilan Pappé examina los mitos esenciales que asientan el dominio sionista sobre la tierra palestina y que configuran la identidad del Estado contemporáneo de Israel. Los relatos que explora Pappé, repetidos hasta la saciedad por los medios de comunicación, impuestos por el ejército de Israel, aceptados sin cuestionamiento por los gobiernos del mundo, refuerzan el status quo regional. El autor explora de forma incisiva la afirmación de que Palestina era una tierra vacía en el momento de la declaración de Balfour, así como la formación del sionismo y su papel en las primeras décadas de la construcción de la nación. Se pregunta si los palestinos abandonaron voluntariamente su patria en 1948 y si la guerra de junio de 1967 fue inevitable. En cuanto a los mitos que rodean los fracasos de los acuerdos de paz y las razones oficiales de los ataques de Gaza, Pappé explica por qué la solución de 2 estados ya no es viable. Una obra iluminadora sobre los mitos y la realidad que hay detrás del Estado de Israel. Bueno, muy interesante que sigan Ilan Pappé, que me quedó afuera de mi documental de 10 héroes judíos contra Israel. Y por favor visiten Voces Alternativas, suscríbanse al canal de Guillermo, que tiene más de 2.000 suscriptores, pero merecen muchos más. Y les recomiendo en particular que visiten su video más reciente, que me dio mucha alegría cuando lo subiste, Sionismo, se terminó tu mentira. Media hora vale la pena, véanlo. Guille, ¿querés dar alguna conclusión?
Y viste que Ilan Papé piensa igual que yo, que Sí, obvio. el Estado, los dos estados, la solución de dos estados es inviable. Y ahora más que nunca. O sea, Igual ahora tampoco no. están dispuestos a permitirla a los israelíes, seamos francos. O sea, al Es que final, cuando eso, llegas al punto de qué es lo que va a pasar, mirá, yo no sé qué es lo que va a pasar, sinceramente. Estuvieron al borde de que les caiga un bombazo, porque recordemos que los israelíes tenían ganas de tirarle sus bombas nucleares ilegales a Irán, que no tiene bomba nuclear, se supone que la va a tener, pero no la tiene. no lo Y descartes que ahora para tapar el fracaso, digamos, de que es inviable de todo esto, no descartes que ellos sigan con el tema de la guerra de Irán. No, pero Que Pakistán sigan. les dijo que les iba a responder, y sí, si le Y tira una bomba bueno, nuclear a tu vecino, vas a tener que responder. Es increíble cómo estos tipos juegan, recordemos la opción Sansón, la doctrina nuclear israelí. Yo lo trato en el caso de Banunu, del científico nuclear, 10 héroes judíos contra Israel, que lo secuestran a su propio científico nuclear, que se huye del país para contar que tienen el proyecto nuclear ilegal más grande del planeta, no regulado por nadie hasta el día de hoy, y lo secuestran al tipo, lo tuvieron años preso y torturado, y lo volvieron a encarcelar por salir de la cárcel israelí y hablar con periodistas. Además hay censura previa en Israel. No se olviden de que el Ministerio de Guerra audita todo lo que se escribe sobre cuestiones palestinas. Un diario puede ser cerrado, multado, los periodistas encarcelados, cotidianamente influencers, bloggers, gente que muestra lo que el propio régimen hace, va a la cárcel. Hace un ratito mostré imágenes de un viejo documental muy recomendable, Israel versus Israel, ¿no? Todas las cosas que le pasan a los israelíes que levantan la voz. Son la minoría. A los ortodoxos que están en contra de la conscripción los cagan a patadas. El régimen. Lo revientan, pero claro que dicen sí. el régimen iraní, pero dicen, ¿viste? No dicen el régimen de Israel los noticieros. Bueno, y hay algo acá que es increíble, porque uno ve que hace poco bombardearon la iglesia de la Sagrada Familia, apalearon gente en Pascua, cristianos que querían ir a celebrar, palestinos y extranjeros, y los apalearon, incluyendo al monseñor. Tampoco van a mostrar nunca que escupen cuando pasan los cristianos, que los ortodoxos sionistas escupen cuando ven cristianos. Tumbaron la cruz de un soldado cristiano del ejército israelí muerto en el cementerio. ¿Te acordás de eso? La tumbaron estos. Pero bueno, más allá de toda esa cuestión, o sea, ¿cuál es la parte más irónica de esto? Que estos tipos que acusan de antisemita a cualquiera que señala sus crímenes abominables, después revientan a palazos, como lo vimos, a los rabinos ortodoxos que se opusieron al encierro masivo en la cuarentena y a los rabinos de Naturá y Carta en Israel, que los hay, que lo conté también en 10 héroes judíos contra Israel. El amigo Weiss. Exactamente. Y también los persiguen. Y incluso los colonos israelíes los golpean, casi matan a un rabino que se dedica a asistir por ejemplo, a palestinos enfermos de cáncer que quieren ir a tratarse y no los dejan pasar por los checkpoints en su propio país robado, que es Palestina. Bueno, no nos olvidemos de los colonos que no dejan pasar la ayuda humanitaria, ¿no? Los terribles esos HDP que les importa 3 bledos, los niños. Bueno, en fin. A mí yo lo que no me quería olvidar es de cómo los medios no muestran las manifestaciones de cientos de miles, multitudinarias que hay por toda Europa. O sea, esa es una cosa que les duele muchísimo y que todas las embajadas de Israel deben estar diciendo, no muestren eso, porque eso sí que les duele, ¿eh? Porque son multitudinarias. Y hubo una acá el sábado pasado que también, ¿viste? Me estaban preguntando, che, pero acá no hay manifestación. No, sí, hubo, al fin se hizo una, tardaron, pero se hizo una muy, muy, muy importante el sábado pasado y por supuesto los medios, cero, pero cero de las europeas. Estamos hablando de Londres, de Estados Unidos en Manhattan y otras diferentes, pero Manhattan fue altísima, de Bruselas, de Suiza, de Australia, ni hablar. Australia está en llamas con el tema Palestina. París, donde tengo conocidos, vos sabés que viven ahí, pero es el despertar con este tema, es Israel. Se te terminó la mentira. Eso es el último video que yo hice. Sionismo, se te terminó la mentira. Es la única buena noticia que hay después de este horrible genocidio que la humanidad
le pesa a la humanidad este genocidio, así como le pesó el Holocausto, Hiroshima y Nagasaki, no hay que olvidarse de Hiroshima y Nagasaki. Todos los genocidios son terribles porque también hay una cuestión de que quieren ahora, viste, vos pones un video y te aparece el genocidio de Ruanda, son diferentes porque no tienen un Estado tapado por toda la cuestión mediática, armado hasta los dientes por Occidente cometiendo el genocidio. Son genocidios que tienen que ver más que ver con cuestiones tribales, con ejércitos de países africanos, que en fin, son diferentes, no digo que sean terribles, pero son diferentes. Este es muy particular porque ha sido escondido, omitido, y sigue siéndolo, y siguió siéndolo hasta antes de ayer, ¿entendés? O sea, este genocidio está siendo filmado y está siendo ignorado y omitido por los medios adrede y por los líderes del mundo que se hacen los sensibles ahora y que, bueno, Trump y Netanyahu siguen en esto de seguir permitiendo el genocidio. Bueno, en el caso de Netanyahu, además perpetrándolo, veíamos imágenes de las 100.000 personas que marcharon en Sydney contra el genocidio en Australia. Ah, qué bueno. Vuelvo a recomendar enfáticamente 10 héroes judíos contra Israel, Netanyahu y su feroz opresión a Palestina. Está el link aquí en la descripción. También estará, como siempre, el del canal Voces Alternativas de mi amigo Guillermo. Te mando un gran abrazo, Guille. Gracias por participar hoy. Gracias a vos, Nico. Abrazo grande. Compartan en todas sus redes y grupos, amigos, y hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.